Buenos días, bienvenidos de nuevo todos los que participan, a todos los participantes del simposio, agradecido de la invitación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, especialmente del núcleo de Palo Verde, que es el que lleva adelante esta actividad, la doctora Edith Lupi, y a todo su equipo que trabaja fuertemente para que esto sea posible. A nosotros nos corresponde, en este breve intervalo de tiempo, compartir unas pocas ideas en un tono provocativo que invite a la reflexión, a la investigación en sentido positivo o en contra, sobre un enfoque particular dentro de la ecología del desarrollo humano, específicamente cómo asumir la resiliencia en la cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. Ya ha transcurrido la primera quinta parte del siglo XXI y es ahora más pertinente que nunca el enfoque de la ecología del desarrollo humano, de concebir ese proceso evolutivo del ser humano en sus diferentes contextos y en sus diferentes miradas individual y grupal, porque como nunca antes en este momento está en juego la supervivencia de nuestra propia especie a manos nuestras y la destrucción eventual de lo que es nuestro planeta, de manera que nunca antes es más pertinente el enfoque. Esto ocurre en un momento particular de grandes riesgos y grandes oportunidades, que es la cuarta revolución industrial o la cuarta ola de salto industrial. Específicamente decimos que es una revolución porque tiene que manifestarse en magnitud, velocidad y alcance de la potencia de la misma. Magnitud en la fuerza que posee, velocidad en el breve tiempo en que ocurren y alcance porque modifican toda actividad humana. Solo para citar un ejemplo, ante la primera revolución industrial, impulsada básicamente por el comienzo de las grandes fuentes de energía como el vapor, antes de esta revolución no tendría ningún sentido palabras como obrero, empleado, oficina, trabajador. Asimismo, en la segunda revolución industrial, línea de producción cobra un significado especial, sin contar que es en la segunda, por ejemplo, cuando aparecen la televisión, aparece otros medios de comunicación, porque era la irrupción de los motores de combustible fósiles. La tercera, imagínense ustedes concebir la vida sin la presencia de el computador, donde la información pasó a tener una valoración totalmente distinta, que difiere totalmente de la era industrial en la que nos encontramos. Esto no se trata simplemente de un tema de cómputo, de un tema de tecnología informática. Ahora estamos en un punto de digitalización donde aparecen una serie de objetos novedosos que irrumpen nuevamente y producen un cambio de magnitud que justifica que llamemos una cuarta era industrial. No estamos hablando de futuro, no estamos hablando del mundo de nietos, de hijos, estamos hablando del hoy. Si yo le preguntara a la audiencia, ¿cuántos de ustedes esperan estar vivos en los próximos 4 o 5 años? Estoy seguro que todos levantarían la mano. Bueno, estos cambios se están dando en este intervalo de tiempo, de manera que es nuestra necesidad perentoria asumirlo. Las revoluciones industriales, esta más que otras, pero las anteriores siempre han producido cambios dramáticos.
A mí me gusta ilustrar con este ejemplo cómo Detroit era la ciudad, la meca de la segunda revolución industrial, que alcanzaba su cenit en 1990 con la producción de automóviles, una ciudad floreciente. Sin embargo, apenas 24 años después, ya irrumpía otro modelo. Dramáticamente, para el año 2014, la ciudad de Detroit también se hacía tristemente famosa por ser la metrópoli más grande que tenía que declararse en bancarrota. Algo así como de 80.000 millones de dólares, sus ingresos se redujeron a 1.000 millones de dólares en un año, convirtiéndose en la principal ciudad de la violencia, una ciudad fantasma. Y casualmente para ese año alcanzaba un momento estelar una ciudad, un espacio, ¿verdad?, ícono de la cuarta revolución industrial, que era Silicon Valley. Como entre otros datos curiosos, en Silicon Valley las tres empresas más grandes para ese mismo año eran capaces de producir el mismo ingreso que producía Detroit en 1990, pero con una pequeña diferencia, con 10% de personal, o si lo quieren ver de una manera más dramática, con un 90% de equivalente personal desempleado. Entonces eso muestra la violencia o la intensidad con la que funcionan las revoluciones industriales. Ese cambio, esa variación es irrelevante, es ínfima comparado con lo que nosotros tenemos conciencia que se produce en esta cuarta revolución industrial. Por supuesto, transcurrido tanto tiempo, de 2014 para acá, digo tanto tiempo, porque ese ícono de Silicon Valley hoy se ha multiplicado en varias ciudades del mundo donde sí centros de esa magnitud. Y fíjense también, en una manera simple, cómo nuestro vocabulario expresa esa transformación. Se nos afecta lo viral, lo virtual, lo chatear, navegar, bajar y subir un archivo, nube, etcétera, etcétera. Bien, en esta cuarta revolución industrial que nos toca vivir en este momento, hay una serie de artefactos que la denotan y que debemos, es lo que escuchamos todos los días, ¿verdad? Pero algunos de ellos se parecen a algunos que empezaron a nacer en la tercera revolución. Lo que pasa es que esa Internet no es la misma Internet de 1995. Esta es una Internet donde además de personas están interconectadas todo tipo de dispositivos, miles de millones de dispositivos que son capaces de intercambiar información entre sí. Los sistemas ciberfísicos quizás son los de una naturaleza más particular y más sorpresiva en esto, sin dejar de lado la Big Data y las otras categorías que ahí aparecen. Sobre inteligencia artificial, más adelante hacemos unos comentarios. Otra manera de denotar a esta cuarta revolución industrial es con este arreglo que está allí, centrado en la inteligencia artificial, pero que les llamo la atención especialmente porque algo tan simple, tan conocido como es realidad, aparece aquí dimensionado de otra manera. Realidad aumentada, realidad virtual y una realidad que difiere mucho de lo que conseguimos normalmente como realidad. Es una hiperrealidad, una Big Data y una serie de actividades, Machine Learning, aprendizaje profundo, que no, lo particular es que no es realizado por seres humanos, es conducido por otro tipo de entidad que nos interesa hoy especialmente. Esa cuarta revolución industrial muestra algunas tendencias especiales. Por ejemplo, los beneficiarios de primera mano son aquellos que tienen estos dos tipos de capitales o alguno de ellos: capital físico, monetario, y el capital intelectual.
Curiosamente, el capital intelectual es el que tiene mayor impacto, mayor relevancia, mayor valor relativo. Por eso es que no debe extrañarnos que en esta cuarta revolución industrial vemos como de repente una empresa de tecnología que lo que ha hecho es una red social, se vende, se mercadea en términos de 20.000, 30.000 millones de dólares. Eso nos denota que ese capital intelectual tiene un mayor valor que el capital físico. Allí comienza uno de los grandes riesgos, porque definitivamente los artefactos, aunque los artefactos de esta cuarta revolución industrial nos traen un volumen maravilloso de opciones, desde la oportunidad de una operación realizada a distancia, el análisis detallado de medicamentos. En estos momentos la producción de medicamentos se acelera especialmente porque también se dispone de tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial, pero en este preciso momento también salen grandes riesgos, porque si decimos que ese capital intelectual, que obviamente está referido a seres humanos, es el de mayor valor no solamente monetario, sino de capacidad de impulsar la vida humana, obviamente las tensiones de poder emplean las mismas tecnologías de esta cuarta revolución industrial para apoderarse de él. Y es precisamente uno de los aspectos que tenemos siempre, que hemos concebido como de mayor importancia para el ser humano, el libre albedrío, que cada día pareciera ser menos albedrío, más sometimiento y menos libre. ¿Por qué? Por la capacidad precisamente de estas tecnologías. Otra tendencia, he escogido solamente para mencionar tres, es las que se producen en áreas muy específicas. Las capacidades, las actitudes que determinan nuestro quehacer diario se ven afectadas. Algunas se desvalorizan rápidamente. Se dice que en máximo 8 años el 40% de los empleos como los conocemos hoy habrá desaparecido a nivel mundial. Eso no quiere decir que necesariamente desaparezca el rol, simplemente que esos roles no serán capaces de obtener una remuneración acorde al esfuerzo realizado, porque habrá formas alternas y hay formas alternas. Un impacto en las economías, porque la brecha aumenta, se hace gigantesca entre economías centradas en dinámicas propias de las anteriores revoluciones industriales, por ejemplo la producción de materias primas, y las economías centradas en los artefactos de esta cuarta revolución industrial. Y el tercero, en consecuencia, la naturaleza del trabajo. Así como en alguna revolución industrial pasada nació el tema obrero gerente, entonces no solamente aparecen ya trabajadores de conocimiento, ingenieros de información, ¿sí? Aparece el trabajo desde casa y otras diferentes modalidades que no son las únicas y que bien vale la pena analizar porque la transformación del proceso social del trabajo alcanza magnitudes mayores. Frente a esto, pareciera que todavía, al menos los liderazgos, siguen enfrentando todas estas realidades enmarcado en lo que uno de los padres de la ecología del desarrollo humano nos mostraba, que era la llamada enfermedad mortal, que él nos denotaba, y voy a citar, obviamente la mayoría sabrá que me refiero a Kierkegaard. La enfermedad mortal que parte, cito, de la soberbia de sentir que nuestra autorrealización del ser humano es exclusivamente un asunto humano, individual y personal. En pocas palabras, podríamos resumir que la enfermedad mortal que nos ha conducido hasta ahora
es precisamente para simplificar el individualismo. De manera que el reto de extraer de todos estos artefactos y de todos estos modelos propios de la cuarta revolución industrial, si los enfrentáramos con nuestra tradicional enfermedad mortal, ¿okay?, que no nos ha traído precisamente un mundo favorable y una tierra sana, ¿verdad?, porque tenemos más en el último siglo XX y lo que va del XXI, pues nos hemos dedicado básicamente a construir sistemas abiertos que maltratan a nuestra tierra sin acordarnos que es nuestra única casa. Entonces, estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, nosotros tenemos el reto y es la posibilidad de usarlas a nuestro favor. Pero, si seguimos bajo esta enfermedad, indudablemente el camino no se presenta muy agradable. Allí, insisto otra vez, la importancia de un enfoque integrador como es la ecología del desarrollo humano. Aun si habláramos de resiliencia como una opción que nos hace fuerte, que nos hace resistir las adversidades provenientes del entorno, encontramos que la resiliencia personal del individuo o de pequeños grupos, las organizaciones, no es suficiente. Y yo voy a ilustrar con un ejemplo. El primer gran imperio conocido fue el imperio mongol de Gengis Khan, un hombre que en 20 años sentó las bases de lo que son los ejércitos modernos, el concepto de caballería, desplazamiento rápido de las fuerzas, el concepto de ingeniería militar, el concepto de guerra psicológica, el concepto de la importancia de las comunicaciones en el combate, de la logística. Y apenas en 20 años, él conformó un imperio que alcanzaba desde la mitad de Europa, el norte de África, Egipto, gran parte de China, inclusive la India y las islas de Japón, en solo 20 años. Además de que este hombre era un guerrero anónimo y en esos 20 años se encumbra a alcanzar el poder de este imperio. Si revisáramos su vida, indudablemente es todo un ejemplo de resiliencia organizacional. Piensen, de resiliencia personal. Piensen ustedes nada más cuántas veces estuvo en peligro su vida y logró salir con éxito. Si vemos que construyó el primer ejército moderno, tendríamos que observar también una serie de experiencias en él exitosas de resiliencia organizacional. Pero no es suficiente. Fíjese que también, si le diéramos una mirada parcial, le daríamos el título de un gran ecologista, porque en esos 20 años se redujo la cantidad de dióxido de carbono enviado a la atmósfera en 700 millones de toneladas. 700 millones de toneladas de dióxido de carbono que no ingresaron a la atmósfera por la acción de Gengis Khan. ¿Cómo se produjo esto? Se produjo porque al desplazar a otros pueblos, paralizaba la actividad agrícola y se extendían los bosques. Además de otro pequeño detalle. Durante ese periodo de 20 años, Gengis Khan se estima que acabó con la vida de 40 millones de personas. Entonces, logró una reducción del dióxido de carbono producido como nunca en la historia, pero de una manera que a la vista parcial, como digo, lo nombraríamos un ecologista, pero en una visión integral de ecología del desarrollo de la especie humana, definitivamente no es el modelo que queremos, aunque extrañamente, al menos en las teorías de conspiración, pareciera que hay gente que piensa en estas cosas. Le doy ese ejemplo, un poquito crudo, para mostrar cómo modelos exitosos de resiliencia personal y organizacional no necesariamente le hacen un beneficio al colectivo. Tenemos que buscar otro
modelo, inclusive para la resiliencia. Yo lo planteo como la necesidad de subir, de dar un salto cuántico, porque ciertamente, como ha ocurrido en otras revoluciones industriales, los artefactos, los criterios, los enfoques auténticos de esta revolución industrial pueden ser la fuente para que nosotros enrumbemos como especie, como comunidades y como planeta un rumbo distinto. Ese salto cuántico, como decía, no lo podemos dar de lo que conocemos hasta ahora como resiliencia. Yo lo llamo, hágame responsable del nombre, de una resiliencia de la ecología del desarrollo humano. Una resiliencia que necesariamente no se genera en individualidades ni en sistemas abiertos que no estén conscientes de que el contexto determina nuestra vida y nuestro quehacer. Ese salto cuántico puede permitir que estas tecnologías maravillosas, estos ingenios, definitivamente vayan en nuestro beneficio y no completen nuestra destrucción. Estamos entonces en una tensión donde recordemos que desde los cuentos de Adán y Eva, Adán, hasta los tiempos presentes, el ser humano parece que nunca resiste la opción de emplear una fuente de poder, por macabra que ésta parezca. Nunca ha dejado esa oportunidad de lado. No solamente recordemos la bomba nuclear, recordemos en este momento lo que se hace, disculpen, en términos de genética. Entonces, por un lado está esa tensión, ¿verdad?, esa enfermedad mortal, y por otro lado está la nueva realidad de esta revolución, donde nos enfrentamos por primera vez en la historia humana conocida a un momento donde una entidad construida por los mismos seres humanos es capaz, digamos, de representar lo que hasta ahora hemos llamado procesos cognitivos que eran exclusivos del ser humano, la inteligencia artificial, y a su vez una entidad con la capacidad de analizar volúmenes de datos en magnitud y velocidad que no podemos hacerlo nosotros los seres humanos. Entonces está presente esa entidad, la cual podemos o debemos sumar a nuestro contexto ecológico para emplearla en beneficio de nuestra vida, de nuestro bienestar, o puede terminar otra vez, una vez más en la historia, propiedad de relaciones de poder, donde elementos que van desde no lo que pensamos, sino la manera que pensamos, está cada vez más determinada por los algoritmos propios de estas tecnologías. En este momento, el 40%, le voy a dar una sola cifra para que ustedes la verifiquen, el 40% de los blogs más vistos en Internet no son escritos por seres humanos directamente, son escritos por herramientas de esta naturaleza. Entonces, de ahí pueden salir muchas cosas buenas y enfrentamos muchos riesgos. Yo planteo como área de estudio ese salto cuántico hacia ese modelo de resiliencia. Yo no quiero desperdiciar ni siquiera la lámina de despedida, espero no haberme excedido mucho en tiempo, porque la quiero emplear como marco para una invitación con compromiso a todos los investigadores formales e informales que quieran profundizar en esta área. Me sumo a ese esfuerzo porque creo que tenemos el reto y la maravillosa experiencia de hacer algo realmente grandioso, valioso para todos, desde la pequeñez
que representamos cada uno de nosotros, pero que indudablemente el paradigma de la unión sigue siendo válido. Muchas gracias y espero de alguna manera haberlos comprometido, haberlos llevado a un punto de reflexión y que como experimento al salir de este simposio no pueda seguir actuando ustedes de la misma manera. Gracias.